Buenas noches y bienvenidos a El Mundo por Montera. Antes de empezar nuestra tertulia de hoy, me gustaría presentarles con brevedad 3 casos clínicos, en el mejor sentido de la palabra. Están aquí conmigo mientras el resto de nuestros contertulios propiamente dichos, que serán 5, aguardan en la mesa de costumbre. Dentro de un rato me trasladaré a ella. En primer lugar, a mi izquierda, en 1982, una persona que era su novio, cuando ella se levantaba de la cama en su propia casa, la agredió primero con el palo de la escoba o algo parecido y luego le asestó 9 cuchilladas. Una de ellas, mortal de necesidad, en la yugular. Cándida tuvo la suerte de caer de tal manera que la propia postura de la cabeza impidió que la sangre de la yugular siguiera manando y al mismo tiempo un rayo de sol que entraba por la ventana, eran aproximadamente las 9 de la mañana, coaguló la sangre. Un vecino tenía 2 mastines, estos 2 mastines olieron la sangre y empezaron a rascar en la puerta o a intentar saltar por la terraza, no lo sé muy bien, y Cándida Galán, después de estar 2 horas prácticamente muerta en el suelo de su domicilio y 5 días también prácticamente muerta en la unidad de vigilancia intensiva, fue devuelta a la vida por los médicos. Cándida, yo he visto una entrevista que te hizo Mercedes Milá en el programa Buenas Noches y he visto también un programa de Vivir cada día realizado por Javier Macua que obtuvo el premio Ondas contando tu caso. Y sin embargo, ni con Mercedes Milá ni con Javier Macua relataste lo que te sucedió durante esas 2 horas que estuviste en el suelo de tu domicilio y durante los 5 días que permaneciste en la UBI, y sin embargo en una novela que acabas de terminar, escrita a medias con Pedro Caso, una novela testimonio, una novela reportaje, una novela verité, no sé cómo llamarla, hablas de toda una serie de experiencias trascendentales, de experiencias metafísicas, de contactos con el más allá que tuviste durante ese periodo de tiempo. Querría saber en primer lugar por qué a Mercedes Milá y por qué a Javier Macua no le hablaste de esto. En primer lugar, es un tema que efectivamente solo lo he tratado una vez, más que una novela, es una biografía que se hizo en unas condiciones muy especiales, o sea que bueno, las condiciones eran propicias y no se podía eludir contar esa parte, porque esa parte es la que, diríamos, hace que yo recupere una vida. Quiero decir, yo parto de la muerte y desde la muerte organizo una vida que me ha costado 7 años, pero en principio, bueno, el plazo era en 3 años, porque mi mayor problema era que no me había muerto y que estaba condenada a vivir en un lugar donde mi espíritu no tenía sitio. Entonces el problema que tenía es que yo tampoco me podía suicidar porque esto era implicar a una conciencia. Entonces yo tomé la decisión de pactar 3 años, en esos 3 años yo me iba a apañar, ayudada con mi fantasía y con la experiencia de donde venía, para tratar de recuperar las mínimas herramientas necesarias como para vivir dentro de lo que podemos entender por vida. Es un tema que no me gusta hablar y además me siento un poco como con la espada de ahí, porque el tema aislado es muy pobre, porque además partimos de herramientas que no son las necesarias. Quiero decir, para vivir es importante morir y de hecho la gente que vive sabe la pérdida continua que hay de vida. Es la única manera de seguir viviendo. Para morir hay que morirse mucho más y para ir a la otra vida hay que estar muerto. Entonces el lenguaje que vamos a utilizar es la palabra, y la palabra es sagrada y más para una actriz, pero no deja de ser una herramienta muy pobre porque estamos desde la vida. Tú durante todo ese tiempo en el que estuviste clínicamente muerta, ¿entrabas y salías de tu cuerpo? O mejor dicho, tu alma entraba y salía de tu cuerpo. Hay una parte que por el tercer ojo, por la glándula pineal. Yo estuve 3 horas, afortunadamente, sin ser atendida, y la primera experiencia, a pesar de tener 25 años, es que mi vida parecía un fracaso, pero sí estaba lista para una cosa bastante seria, que era morir. Quiero decir, estaba en disponibilidad para morir. Quiero decir, o sea, la agresión era tan clara, eran 9 agujeros en el cuello, la yugular cortada, la médula seccionada, por lo cual el término de pedir auxilio era imposible, porque la voz se reproduce arriba, tratar de moverme era imposible por la médula. Entonces estuve 3 horas sin ser molestada y con bastante disponibilidad para entregarme a la experiencia. Durante estas 3 horas yo fui observando cómo iba perdiendo la vida, o sea, cómo mis funciones se iban desconectando. Las salidas, efectivamente, como tú bien dices, normalmente eran, diríamos, por el tercer ojo. La primera cosa, que en eso ya además he contactado con otra gente, que se suele perder al perder la vida, es la vista, porque se abre otra visión. Y la última es el oído, o sea, la percepción del oído, uno puede estar oyendo y estar muy muerto.
Entonces de ahí, bueno, pues aterrizó un vecino, ya prácticamente era un cadáver porque las moscas habían Por favor, poblado. Cándida, perdona que te interrumpa. Dejemos al vecino, Sí. dejemos No, tu dejamos lucha al vecino, por volver entonces, a apoderarte de pero tu hay cuerpo. 3 horas. ¿Qué es lo que viste? Entonces, es que hay que especificar, porque yo estuve 21 días en coma en una unidad de cuidados intensivos, aunque yo considero que estuve 30 de la situación, pero las dos situaciones son diferentes. En la una hay una libertad de un cuerpo, o sea, que deja de funcionar. Quiero decir, no hay la obligación, como en el caso de la UBI, de obligarte a vivir en un sitio donde tú no puedes vivir. Entonces la experiencia es diferente. La primera es una experiencia de libertad, que podríamos decir, o sea, hablábamos de que la vida es el aliento o la palabra. Entonces, bueno, es ese aliento que se conecta con el universo. No me digas una experiencia de libertad. Dime concretamente, cuando tú entrabas y salías por el tercer ojo que está situado aquí, ¿qué es lo que veías? A lo libre, salía ¿Tú veías tu cuerpo allá a la abajo? totalidad que diríamos podría ser el universo, quiero decir, a poder ver a mis vecinos, a poder, con una cosa que podríamos entender entre pensamiento o conciencia, eso ya depende de los términos que queramos barajar. ¿Y veías el cerebro como una especie de pila luminosa? Sí, todo eso son, o sea, el cuerpo se fue desconectando por partes, entonces el problema que tenía era una sección de médula, por lo cual, o sea, el cerebro efectivamente era una pila como una fuente de energía o de luz, eso era el cerebro. Pero el tema voy a tratar de hacer una generalidad. Ese es un término de 3 horas, donde además era bastante dulce, porque es por pérdida de sangre. Quiero decir que no había dolor, y lo único que había era salir, como diríamos, al universo. O sea, imagínense todo el espacio. De ahí entro a un hospital, hacen una operación urgente, hay unas horas que están en blanco, y a partir de ahí sí hay más complicaciones y empiezo ya a estar muy limitada, a tratar de bajar, diríamos, como en una espiral, Pero donde tú en esa espiral ibas y venías. Iba en y ese periodo venía. de la vida a la muerte. Sí. Incluso utilizas en el libro que has escrito la expresión de que era como si un ascensor se descolgara por un túnel. Eso y como forma si parte al de final del túnel hubiese la famosa luz que ven todas las personas Claro, que han tenido experiencias pero esa de es este una tipo. experiencia que, diríamos, está ya en la obligación de retenerte en un cuerpo. O sea, la primera experiencia, que forma parte de 3 horas, es como si de ahí, o sea, de ese pensamiento que se puede trasladar a través del universo, o sea, se llegara a fundir con una luz. A partir de ahí, o sea, la experiencia empieza a ser penosa y muy, muy costosa. En primer lugar, porque no hay espacio, o sea, para, diríamos, ese ente que se traslada. ¿Llegaste a la luz o la viste Sí, únicamente? no, llegué a la luz. Y bueno, ¿Y qué sentiste al entrar en contacto con la luz? Al es que fundirte quieres con ir ella? muy deprisa, pero vamos a tratar de ir por No partes. quiero ir yo muy deprisa, es culpa de televisión. Ya, entonces la historia es que hay un tránsito, o sea, tú pierdes el cuerpo y caminas, podríamos llamar pensamiento telepático, por llamarlo de alguna manera, porque te digo que estamos con un lenguaje muy pobre. Entonces estás en tránsito, que sería lo que se entiende por túnel. O sea, en ese tránsito hay todavía conciencia, diríamos, de poder como pensar o conciencia. Cuando atraviesas la luz no hay nada, pero claro, estamos otra vez con la pobreza del lenguaje. O sea, decir que nada es plenitud es muy fuerte, ahí ya no hay pensamiento, o sea, no hay nada. Entonces, lo comparativo con relación a lo que yo puedo relacionarme con los telespectadores y contigo, pues a ver, podríamos llamar en un estado de amor profundo, en un orgasmo muy especial donde deja uno de ser uno y se convierte en otra cosa, en un dolor que ya no es dolor, que ya no tiene un aliento. Tú dices, ¿con qué me relaciono yo? Tú dices que la conciencia se fundía en el horno del amor. Me parece que utilizas esa es frase. Totalmente. Además, aquí empieza a ser una experiencia que solo se puede entender desde una base espiritual. Quiero decir, lo de la mente, o sea, hasta ahí podemos discutir entre la mente, que es el túnel, pero en el otro lado solo se puede entender desde una experiencia que podemos llamar espiritual. Cándida, ¿sí o no? ¿Tú, después de esa experiencia, eres diferente, te sientes diferente, vives de forma diferente? Sí, yo sé que estoy aquí y que, bueno, estaré hasta que termine lo que tenga que hacer, que será mi propia experiencia o ¿Y crees que después hay algo? Después de la muerte. Es que además todo el que no crea debería creer. Sí, no, por supuesto. Pero sería muy bueno que todo el mundo creyera que hay... Seguiremos hablando. Vale.